De estas 2 semanas. Bienvenido. Muchísimas gracias y buenos días a todos los distinguidos televidentes. Mire, yo creo que está en marcha un plan siniestro organizado entre el gobierno y el Consejo Nacional Electoral que tiene el propósito de desaparecer partidos y movimientos políticos que van a derrotar al presidente Correa en las próximas elecciones. Él está muy interesado, por decirlo menos, en ser reelecto. Pero revise las encuestas y revise lo que dice la gente. Pero ¿por qué se anticipa en derrotarlo estos sectores? ¿Y por qué va a irse justamente con el Consejo Nacional Electoral a tratar de eliminarlos? Por una sencilla razón, porque recorriendo como estamos recorriendo los caminos de la patria y en las diversas provincias del país, la gente nos dice, basta ya de Correa, no más prepotencia, no más insultos, no más persecución, no más violación a los derechos humanos, no más corrupción. Y entonces la gente, este momento, en su expresión concreta, y Correa sabe, han despedido más de 20.000 trabajadores, 100.000 jóvenes no pueden ingresar a las universidades, hay más de 300 líderes y lideresas perseguidos por sabotaje y terrorismo, hay 11 presos políticos en el país, porque no piensan igual que el presidente y pensar diferente ahora es delito. Entonces esto evidentemente lo tiene asustado al presidente Correa, y frente a la unidad de las izquierdas, a la coordinadora plurinacional, él sabe que en febrero del próximo año la unidad de las izquierdas lo va a derrotar. Licenciado, buenos días. Revisemos también algunos datos. Si bien es cierto, el Consejo Nacional Electoral el día de ayer acudió a la Asamblea Nacional para emitir unas explicaciones alrededor del 10% del muestreo de revisión manual de firmas que se cumplió hace pocos días, en donde quisiera referirme a los datos que se publican con relación al MPD. Firmas válidas, 37%. Firmas no válidas, 18.6%. No firmas, 31.3% y suspensas 12.7%. Si tomamos las firmas no válidas y no firmas, estamos sumando casi un 50% de firmas que tendrían pues comprometimiento por parte de la recolección que ha realizado el MPD. ¿Cuál es su respuesta con relación a estos datos y a estas cifras que arroja el Consejo Nacional Electoral? Mire, el MPD tiene 100% de fichas de afiliación válidas, porque nosotros no es que recogimos firmas, nosotros suscribimos con 300.000 hombres y mujeres del país. Hicimos una campaña de afiliación y ahí no solo se recogían firmas, ahí usted tiene hombres y mujeres del pueblo llenando una ficha de afiliación. Y entonces ese informe, perdónenme el término a los distinguidos televidentes, es un informe mañoso, es un informe fraudulento, y de esto tienen que responder los señores del Consejo Nacional Electoral ante el fiscal general del Estado. Aquí está, pues, el MPD recogió 300.000 fichas de afiliación que fueron presentadas en el mes de octubre del año 2010. Y sucede que a estas alturas, después de haber verificado la validez de las firmas y haber sido el primer partido inscrito, y el pueblo nos vio en las calles y plazas del Ecuador, ahora viene el cuento, o vienen con este domingo 7, el presidente del Consejo Nacional Electoral, a dar cifras que se les salen de la cabeza, porque ellos la semana pasada estuvieron en el Colegio Benalcázar, y eso era una payasada, eso no sirvió para nada. Perdónenme el término, son gente que no tiene vergüenza en la cara y que tienen que responder ante la ley por lo que están haciendo. Le refería a consecuencia de las cifras que hemos revisado y también a todo este escándalo de firmas falsas que se ha presentado y que ha generado esta mala imagen a nivel nacional e internacional. El MPD está solicitando no solamente acciones jurídicas, sino también la renuncia de los vocales del Consejo Nacional Electoral y que se puedan ser reemplazados con miembros transparentes, probos. ¿Cómo realizar este proceso si estamos a las puertas de un proceso electoral? El calendario no se va a modificar. ¿Cómo el MPD puede solicitar que se reemplace con nuevos miembros? Porque este Consejo Nacional Electoral es un Consejo Nacional Electoral descalificado. El propio presidente... Pero no hay tiempo. Escúcheme, hay tiempo porque tienen suplentes. Es que pueden actuar los suplentes. Oiga, yo he dicho y me ratifico y asumo mi responsabilidad.
A mí que me revisen los más buscados. Pero absurdo. Un Consejo Nacional Electoral, mire usted, que reconoce a través de su presidente, en el diario El Comercio, dice, hay un enemigo en casa, se refiere al Consejo Nacional Electoral. Estamos hablando de un delito informático. Y dice, a renglón seguido, el sistema informático utilizado para la inscripción de las organizaciones políticas va a la basura. Es vulnerable. ¿Cómo una persona que sabe que se está cometiendo un delito no evita que se cometa? El Código Penal señala, quien a sabiendas de que se está cometiendo un delito no lo evita, equivale a ocasionarlo, y es comisión de delito por omisión. De tal manera que con este Consejo Nacional Electoral, manejando una base de datos manipulada, como dicen ellos mismos, señores, no podemos de ninguna manera aceptar que este Consejo Nacional Electoral garantice un proceso electoral limpio, transparente, que logre respetar la voluntad de los pueblos. Por eso es que estos señores tienen que irse a su casa. Y el señor Correa tiene que entender que aquí no manda él, y él no es el dueño del país, sino los pueblos del Ecuador. Don Luis, ¿y de quién es la falla? ¿Del anterior Consejo Nacional Electoral? ¿De este Consejo Nacional Electoral? ¿Y dónde está la salida para ponerle fin a este escándalo que se ha hecho, pues? Miren ustedes, el propósito del presidente de la República es desprestigiar a todas las organizaciones políticas. Sí, pero ¿viene del anterior o del actual? Escúcheme, aquí el Consejo Nacional Electoral actual es el que está actuando de manera inconstitucional e ilegal. Son ellos los que tienen que responder por esto, porque ellos precisamente ahora viene la nueva verificación de firmas y cambian las reglas. Dan otro reglamento. O sea, a nosotros nos aprobaron con un reglamento de inscripción de partidos políticos, y ahora que quieren verificar firmas han manejado la base de datos. Fíjense que yo no aparezco director nacional del MPD, no aparezco inscrito en el MPD. Eso se conoce que están así. Entonces, ¿quién manejó esa base de datos? Están diferentes partidos, diferentes dirigentes, presidentes, asambleístas. Está una mezcla, como se puede decir, ¿no? ¿Cómo salir de este problema y cómo darle solución? Porque estamos a la puerta de unas elecciones. Sencillamente hay que los señores se vayan a su casa. Este es un Consejo Nacional Electoral descalificado, con personas que no tienen la suficiente calidad, tanto jurídica, técnica, ni a su vez tampoco tienen la respectiva actitud de imparcialidad. Están parcializados. El señor presidente del Consejo Nacional Electoral, Domingo Paredes, fue ministro del agua del gobierno del presidente Correa, militante de Alianza País. Ahora dice que ya se desafilió, pero él es afín a Alianza País. El señor vicepresidente, Paul Salazar, es operador político del señor Ricardo Patiño en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Juan Pablo Pozo, miembro del Consejo Nacional Electoral, fue secretario de la Comisión de Archivo, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, a mando del señor Corcho Cordero. Entonces, miren ustedes, en ese Consejo Nacional Electoral, parcializado en favor del gobierno, ¿cómo vamos a poder llevar adelante un proceso electoral? Y el presidente lo que quiere precisamente es aplazar las elecciones, continuar en la presidencia de la República para seguir haciendo lo que está haciendo, todo lo negativo en contra del país, y eso es lo que no podemos admitir. Queremos elecciones limpias, transparentes. A propósito de este punto, a propósito de este tema de la transparencia en el proceso electoral, usted refería instrumentos jurídicos, los reglamentos, pero también existen otros de mayor peso, como por ejemplo la Constitución. Vamos al artículo 219, en que refiere que es las atribuciones del Consejo Nacional Electoral: verificar, dirigir, garantizar la transparencia de este proceso electoral. El artículo 322 del Código de la Democracia, en donde se manifiesta que hay que verificar las firmas desde la ficha de afiliación. Tenemos estas disposiciones legales. Esto significa, a criterio del MPD, que si no se están cumpliendo con estas referencias jurídicas, estaría en tela de duda la verdadera democracia en el Ecuador. Claro, pues mi niña, mire usted que ellos tienen un tiempo para hacer esa verificación. El artículo 328 del Código de la Democracia dice: el Consejo Nacional Electoral cuenta con 30 días para admitir o negar una solicitud de inscripción de una organización política, de una alianza o de una fusión entre ellas. 30 días. Nosotros presentamos el 10 de octubre las fichas de afiliación del MPD. En ese lapso fuimos calificados
en el año 2010. Señores, pues ya han pasado casi ya 2 años. Ya nosotros fuimos verificados y fuimos precisamente calificados como el primer partido político porque hicimos una campaña de acuerdo a lo que dice la Constitución y a las convicciones del MPD. Aquí no hay firmas falsificadas. Las firmas falsificadas vienen precisamente de Alianza País, que han encontrado 1 millón de firmas falsificadas. Es decir, el cachiporrero de la falsificación es el propio presidente de la República. Finalizo con lo siguiente. Dentro de esto, una vez que ya está dado aquel proceso que se está verificando, ¿van nuevamente ustedes a recoger firmas en caso de que pueda darse una nueva idea o propuesta? Nosotros ya cumplimos con la Constitución y con la ley. Aquí de lo que se trata es de un gobierno que pretende eternizarse en el poder para seguir manteniendo el país al marco de la corrupción. ¿A quién no le da vergüenza que ahora simplemente se destituya a directivos del Ministerio de Relaciones Exteriores por el tema de la valija diplomática encontrada con droga? ¿A quién no le da vergüenza y quién aguanta más en este país que se sigan cerrando medios de comunicación colectiva porque no expresan lo que piensa el presidente? Entonces, señores, aquí lo que nosotros queremos es que se destituya este Consejo Nacional Electoral, que se logre implementar acciones para garantizar un proceso electoral democrático y se haga una auditoría forense del sistema informático, porque con este sistema informático se está fraguando un fraude en el país encabezado por el gobierno y el Consejo Nacional Electoral. Muy bien, quiero agradecer la presencia de Luis Villacís, dirigente del Movimiento Popular Democrático, junto a nosotros, una vez más, al término de esta semana, pues de este día jueves, hemos dado a conocer también su criterio con respecto al tema de la falsificación de firmas y el Consejo Nacional Electoral. Vamos al corte.